Llegamos ahora, en esta segunda parte de la clase, a la Revolución de Octubre y el ascenso definitivo de los bolcheviques al poder. Esto sucedió el 25 de octubre de 1917, 7 de noviembre en el antiguo calendario gregoriano. Los bolcheviques tomaron por asalto los principales puntos estratégicos de la ciudad de Petrogrado, antigua San Petersburgo, incluyendo el Palacio de Invierno. Esta fue una insurrección incruenta, planificada por precisión militar, nada más y nada menos que por el futuro creador del Ejército Rojo, León Trotsky, y respaldada por los soviets locales. El gobierno provisional de Kerensky evidentemente se derrumbó prácticamente sin ningún tipo de resistencia, y Lenin aprovechó la ocasión para proclamar el nacimiento de un nuevo régimen basado en el poder de los consejos, que no es otra cosa que en el poder de los soviets. Todo nuevo gobierno emite nuevos decretos. Evidentemente, los decretos emitidos por Lenin, los decretos revolucionarios de Lenin, fueron decretos completamente simbólicos, pero con mucho alcance. Decretos sobre la paz que proponía el cese inmediato de las hostilidades y proponía o establecía la salida unilateral de las tropas rusas del conflicto de la Primera Guerra Mundial. El segundo decreto, el decreto sobre la tierra, abolía la propiedad privada agraria. Este fue el primer gran golpe del gobierno bolchevique a la propiedad privada. Esa clase conservadora que Stolypin había tratado de crear hacia el lejano 1906 o 1907, esa clase propietaria campesina conservadora que había sido creada de alguna manera para que fuese un sustento o una base de apoyo para el zarismo, desaparece completamente con este decreto de abolición de la propiedad privada sobre la tierra. Comienza así, digamos, el abordaje del Estado ruso, del Estado soviético ahora, sobre la propiedad privada y sobre todos los medios de producción. Con estos actos, los bolcheviques se alineaban completamente con lo que ellos consideraban eran las exigencias del pueblo. Sin embargo, el modelo de poder que proponía Lenin no era un modelo pluralista, no tenía nada que ver con el modelo de poder que exigía el pueblo. A pesar de haber convocado elecciones para una asamblea constituyente, cuando esta dio mayoría a los socialistas revolucionarios, o sea, a los socialdemócratas, a los socialistas moderados, Lenin decide disolverla por la fuerza. Estamos pues ante las primeras demostraciones de lo que iba a ser la Unión Soviética en los próximos años. Disolución por la fuerza de cualquier movimiento político opositor y disolución por completo de la propiedad privada agraria. A partir de este momento se establece la dictadura del Partido Único, en este caso del Partido Bolchevique, con Lenin a la cabeza como secretario general del Partido Comunista. La Checa, la policía secreta que había sido creada en diciembre de 1917 bajo la base de la antigua Orrana, que fue la policía zarista, fue creada para reprimir a los enemigos del pueblo, a los enemigos del bienestar de la nueva Rusia. La prensa opositora fue completamente clausurada y silenciada. Cualquier intento de publicar panfletos era reprimido de la manera más horrorosa y bestial que ustedes se puedan imaginar. Y aquí comienza lo que conocemos como la lógica del terror revolucionario o la lógica del terror rojo, que comienza a imponerse como instrumento de control, como instrumento de dominación y como instrumento de difuminación del miedo. Lo que había comenzado como una promesa de poder popular, como un gobierno pluralista, derivó rápidamente, y no podía ser de otra manera, en una concentración absoluta del poder en manos del comité central del partido. En otras palabras, se había sustituido una autocracia para imponer otra. La Revolución de Octubre no fue simplemente un evento militar o político, fue más bien una revolución cultural y simbólica. Fueron destruidos completamente, erosionados, abolidos los símbolos del zarismo. Se llevó a cabo una expropiación en masa de palacios,
se reescribió completamente la historia oficial de Rusia y se instauró una estética revolucionaria completamente nueva en las artes, la educación y la vida cotidiana. Esto fue el inicio de una nueva forma de legitimación política, el poder basado no en elecciones o representaciones parlamentarias, sino en la voluntad de una vanguardia que decía encarnar el destino histórico del proletariado ruso. Así pues, se da el nacimiento de la revolución como ente controlador del poder en Rusia. Pasemos a la siguiente lámina. Y aquí nos encontramos ante uno de los acontecimientos más brutales de la historia. Es algo que no puede ser pasado por alto en la historia de Rusia. El zar Nicolás II, a lo largo de todo este proceso, había permanecido como prisionero político, había sido tratado con muchísima diferencia por parte del gobierno provisional de Alejandro Kerensky, pero con el advenimiento de la revolución en 1917, en octubre, el zar dejó de tener esos privilegios y toda su familia, incluida la zarina, las tres princesas, Olga, Tatiana, Anastasia, las cuatro princesas, María también, y el zarevich Alexei, junto con la emperatriz Alejandra, fueron trasladados a una ciudad llamada Yekaterinburgo, en los límites con Siberia. Y allí permanecieron hasta el nefasto 17 de julio de 1918. Nicolás, su esposa Alejandra y sus 5 hijos fueron asesinados por orden del todopoderoso soviet local. Probablemente este acontecimiento ocurrió con la aprobación tácita del gobierno central comandado por Vladimir Ilich Lenin. El crimen fue cometido en forma sumaria y secreta. No hubo ninguna fórmula de juicio. El soviet local de Yekaterinburgo formuló cargos y decidió que la familia del zar y el zar mismo debían morir. Uno de los motivos por los cuales fue asesinado el zar y fue destruida su familia es para evitar que los Romanov pudiesen usar la figura del zar vivo como símbolo. En este momento Rusia se encontraba sumida en una guerra civil, que vamos a estudiar en la próxima lámina, y era evidente que la figura del zar, si estaba vivo, sería usada como un elemento simbólico y un elemento de lucha de las fuerzas contrarrevolucionarias. La lógica del impedimento de que el antiguo monarca se convirtiese en un símbolo de la contrarrevolución llevó a un asesinato atroz y, por supuesto, a una sepultura atroz. Los cuerpos fueron enterrados en una mina abandonada y la información se mantuvo oculta durante meses. De hecho, fue convertida en una información pública solamente en los años 70 y posteriormente difundida con el advenimiento de la perestroika a finales de los años 80. A modo de comentario particular, quiero decir que el asesinato de la familia imperial rusa dio origen a toda una serie de leyendas acerca de que el zar había sobrevivido y que había sido trasladado con toda su familia por mediación del gobierno británico, ya que el rey de Inglaterra era primo hermano del zar, porque este se había trasladado a una nación europea y allí había pasado el resto de sus días en completo anonimato. Hay otras teorías que establecen que el zarevich Alexei y que la princesa Anastasia sobrevivieron y llevaron a cabo vidas muy largas, incluso en otros países. Hubo un caso muy famoso de una dama que decía ser la princesa Anastasia, y sobre eso, digamos que se llevó a cabo un juicio muy famoso en los años 30 o en los años 40, no recuerdo, quizás en los años 50. Es una diatriba que mantuvo en vilo a Europa durante muchísimo tiempo. Lo cierto es que se crearon toda una serie de leyendas en torno a la supervivencia del zar y de su familia, o al menos de algunos miembros de su familia. Todo esto ha sido comprobado históricamente que es falso. ¿Ok? De todas maneras, este episodio de la eliminación del zar y de su familia fue un episodio de un impacto simbólico muy alto y que marcó una ruptura definitiva con el antiguo régimen zarista. Fue presentado por la lógica revolucionaria como un acto necesario para asegurar la continuación de la revolución.
también generó evidentemente repudio internacional y esto le quitó a nivel internacional la máscara al régimen bolchevique y todas las potencias europeas, todas las potencias occidentales pudieron perfectamente ya darse cuenta de quiénes eran los nuevos amos de Rusia. Esto generó incluso repudio entre los sectores revolucionarios moderados. La ejecución de toda la familia imperial, incluida, como ustedes lo saben, 5 niños, mostró el grado de radicalización violenta, salvaje, atroz e inhumana que había alcanzado el poder de los bolcheviques. En términos ideológicos significaba no solamente que se eliminaba la figura del zar, sino que se borraba prácticamente, según la voluntad de los nuevos amos de Rusia, toda una etapa completa de siglos enteros de la historia de Rusia. En otras palabras, este es uno de los crímenes más abyectos, más bajos, más ruines y más asquerosos de la historia de la humanidad. Desde el punto de vista práctico, el asesinato elimina completamente la posibilidad de una restauración monárquica y confirmó que los bolcheviques no harían concesiones de ningún tipo. El nuevo Estado se construía sobre las ruinas del pasado, sin compromiso completo con la legalidad burguesa ni con los valores del viejo orden. La revolución avanzaba sin retorno a su propio ritmo, sin concesiones, preñada de salvajismo, de abyección y de maldad. Vamos a estar claros. Es importante recordar que la familia Romanov siempre había sido vista como la encarnación del alma rusa, desde que llegaron al poder, en el lejano 1598. Su exterminio generó un trauma profundo que hasta hoy en día se mantiene dentro de la sociedad rusa. Y durante décadas, bajo la lógica y el poder revolucionario, se consideró un tema tabú para la narrativa histórica oficial soviética. Después del colapso de la Unión Soviética, fue rehabilitada la memoria histórica de la familia rusa. Los restos del zar y su familia reposan en la Catedral de San Pedro y San Pablo, en San Petersburgo, y la Iglesia Ortodoxa los canonizó como mártires. Es necesario acotar acá que el proceso de reconocimiento de los restos de la familia imperial no ha sido cerrado por la Iglesia Ortodoxa rusa, y esto puede dar a mucho de qué hablar. El pasado que se pretendió eliminar en Rusia terminó regresando con la muerte de la revolución. Pasemos ahora a una etapa muy conflictiva, la etapa de la Guerra Civil Rusa, que abarca 4 años, desde 1918 a 1922. Tras la revolución bolchevique se desató esta sangrienta guerra civil entre el Ejército Rojo, formado, estructurado y disciplinado por León Trotsky, y el llamado Frente Blanco o Ejército Blanco, compuesto por una coalición de monárquicos, liberales expulsados del poder, socialistas moderados, nacionalistas regionales y también legionarios provenientes de distintos países de Europa Occidental, como Francia, el Reino Unido, los mismos Estados Unidos y un enemigo histórico de Rusia, Japón. Este conflicto, que involucra también a potencias extranjeras, que decidieron intervenir de una manera tímida y no decidida, temerosas a la expansión del comunismo. Esto fue otra oportunidad que tuvo o que le dio la historia a Rusia para salir del comunismo. La falta de decisión de las potencias extranjeras de participar de manera más activa en este frente interno de guerra rusa fue lo que permitió la posterior derrota del Ejército Blanco a manos del Ejército Rojo y disciplinado y creado por Trotsky, y lo que permitió evidentemente la consolidación de la Revolución Rusa en el poder y permitiría el advenimiento de hombres como Stalin, quien en 1925 tomaría definitivamente el poder. El Ejército Rojo, liderado, como dije, por Trotsky, se impuso gracias a su centralización, disciplina y control del corazón económico de Rusia, ya que los revolucionarios blancos se encontraban en las zonas periféricas del centro, del corazón de Rusia. Las zonas industriales y el sistema ferroviario, las principales urbes rusas, se encontraban bajo control del Ejército Rojo de los bolcheviques. Los blancos, comandados por el general Kolchak, nunca lograron una coordinación unificada, efectiva, ni una plataforma ideológica común. Esto debilitó completamente su causa ante la opinión pública.
Si las potencias occidentales hubiesen apoyado con más fuerza, si el ejército blanco hubiese tenido una estructura más disciplinada, más jerarquizada, y hubiese actuado con mayor disciplina, con mayor asertividad, el ejército rojo habría sido sin duda derrotado. La guerra civil fue muy violenta. El terror rojo fue llevado esta vez al campo de batalla a través de ejecuciones somarias, censura y creación de campos de concentración que posteriormente serían llamados campos de reeducación. Del lado blanco se cometieron muchísimas atrocidades también, se incluyeron incluso pogromos antisemitas y represalias tan brutales como las del Ejército Rojo. El país, lo que quedaba de Rusia, fue devastado completamente con algo que ya había vivido Rusia durante los últimos años del zarismo. Hambrunas, una gran cantidad de muertos entre combatientes y civiles, epidemias y un nuevo colapso, esta vez peor, de la economía. En este contexto, el régimen bolchevique, por supuesto, se endureció y la guerra justificó la definitiva suspensión de las pocas libertades que quedaban y justificó la militarización completa de la política. En una gran cantidad de aspectos, la guerra civil no solo consolidó el poder del comunismo, sino que modeló el carácter autoritario, centralizado, represivo y completamente atroz que iba a tener el Estado soviético en las décadas siguientes. También fue un campo de pruebas de futuras prácticas del régimen, propaganda de masas, depuración ideológica, las famosas purgas de Stalin, y de vigilancia constante sobre cualquier actor que pudiese ser considerado sospechoso. La guerra enseñó al bolchevismo que el poder debía conservarse a sangre y fuego, a toda costa, sin concesiones, y que cualquier signo de disidencia era una amenaza existencial terrible. En este escenario de supervivencia total, se cimentaron definitivamente los cimientos de lo que sería el totalitarismo soviético posterior, específicamente bajo la égida y el control del Estado soviético, de las manos de Joseph Vissarionovich Dugashvili, conocido como Joseph Stalin. ¿Cuáles fueron, pues, las consecuencias de la guerra civil y el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Después de la victoria de la guerra civil, los bolcheviques se enfrentaron a tener que hacer resurgir de sus cenizas a un Estado fallido, a un país destruido, donde el hambre y las epidemias eran quienes reinaban. La economía colapsada, el sistema de transporte arruinado, la producción industrial reducida a un 10%, y con esta situación, Lenin creó lo que se conoce como la NEP, la nueva política económica o New Economic Policy, que permitía, a partir de 1921, cierto grado de economía de mercado y una cierta cantidad de propiedad privada limitada, un mal necesario. Fue una medida pragmática que evitó el colapso total de Rusia como nación. Lenin abría las puertas temporalmente a algo que había odiado ideológicamente desde el principio. Tengo que aclarar que Lenin provenía de una familia de terratenientes de la antigua Rusia y que él mismo en algún momento fue un terrateniente. En el año de 1922 se proclamó oficialmente la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una federación entre comillas voluntaria, pero en la práctica dominada por Moscú. El nuevo Estado estableció una constitución central basada en el liderazgo del único partido permitido, el Partido Comunista, único órgano legítimo de poder, eliminando completamente el pluralismo político, eliminando de golpe y porrazo a los antiguos aliados revolucionarios como los mencheviques o los socialistas moderados, quienes comenzaron a ser perseguidos y considerados enemigos del Estado. En lo simbólico, la Unión Soviética se presentó como la encarnación del nuevo socialismo en la Tierra, una alternativa al orden capitalista vigente en el resto del mundo, y el régimen impulsó campañas de alfabetización, movilización cultural, secularización, y al mismo tiempo se consolidaron terribles instrumentos de control, la censura, la propaganda, la policía secreta,
que de checa había pasado a llamarse GPU, que sería la base del famoso NKVD de Stalin, y los tribunales revolucionarios, los tribunales del pueblo. La revolución había triunfado, pero al precio de institucionalizar un nuevo tipo de autoritarismo, un nuevo tipo de autocracia peor que la antigua autocracia salida. La NEP no fue solo una política económica, fue una pequeña concesión ideológica que Lenin presentó como una pequeña retirada estratégica frente al caos, una retirada estratégica temporal. Sin embargo, a nivel de las cúpulas del Partido Comunista hubo grandes tensiones. Algunos la veían como una traición a los principios revolucionarios más radicales y otros consideraban que era algo completamente inevitable. Esta pugna abrió, tras la muerte de Lenin, que murió de una parálisis en 1924, el camino para la lucha por el poder entre sus dos herederos políticos, Josip Vissarionovich Stalin y León Trotsky, y esto fue lo que creó definitivamente el rumbo definitivo del modelo del Estado soviético. ¿Cuáles reflexiones finales podemos dejar o podemos concluir de todo esto que hemos visto? La Revolución Rusa se puede considerar, sin duda, como uno de los eventos fundacionales del nuevo siglo XX, con un impacto global, una revolución que transformó definitivamente la geopolítica, inspiró a movimientos comunistas a lo largo y ancho del planeta, provocó el miedo a la revolución en las élites occidentales y generó una nueva narrativa histórica y simbólica. Sin embargo, su legado es un legado completamente ambivalente, un legado ambiguo. Por un lado, puso en el centro de la historia a los sectores populares, cuestionó la legitimidad del orden liberal capitalista y mostró que otro mundo era posible. Pero, ¿cuál mundo? Me pregunto yo. Por otro, instauró un modelo de poder centralizado, salvajemente represivo, arbitrariamente dogmático, ferozmente salvaje. Si bien el comunismo decía que el capitalismo era la explotación del hombre por el hombre, el comunismo, en su versión soviética, era la explotación del hombre por el Estado. La promesa de igualdad derivó en jerarquía partidista, la emancipación en control del aparato policial del Estado y del partido, y de la libertad en un sistema de partido único. Yo creo que es legítimo preguntarse si la deriva autoritaria era inevitable en la Unión Soviética o si existieron alternativas. La primera alternativa quizás fue el gobierno provisional de Kerensky. La segunda alternativa fue la NEP de Lenin en 1921. Yo me, digamos, alineo con quienes dicen que todo esto que ocurrió dentro del panorama interno ruso conectado con el panorama externo, guerra civil, bloqueo internacional, guerra mundial, obligó a los bolcheviques a intentar conservar el poder o a conservar el poder de la manera más radical, más dura y más brutal que pudiese concebir, sin respeto de ningún tipo a la vida humana. Otros sostienen que el germen del autoritarismo ya estaba en la concepción leninista. Aquí yo me identifico completamente. El sistema político ideado y engendrado por la ideología leninista era un sistema completamente autoritario bajo todo punto de vista. Con las primeras medidas que toma Lenin, entre ellas con la abolición de la propiedad agraria en 1917, deja ver completamente cuál es su verdadera ideología. No hay libertad para la propiedad privada. En cualquier caso, la Revolución Rusa nos invita a reflexionar sobre la relación entre los fines y los medios, los riesgos de la ideología absoluta y sobre el costo humano de los grandes proyectos de transformación social violentos, desfasados, que no respetan la vida humana, que no respetan principios de ningún tipo y que colocan a una ideología como mampara para el autoritarismo y como dios político, en este caso la revolución bolchevique. Hoy, cuando la democracia está en crisis en todas partes del mundo, la historia de la Revolución Rusa resuena con nuevos significados a mi manera de ver. ¿Qué es realmente el poder? ¿Puede una revolución ser democrática?
¿Hasta qué punto las ideales pueden sobrevivir a la toma del poder? Estas preguntas no tienen respuestas definitivas, pero la historia de 1917 nos recuerda la importancia de mantenerlas abiertas porque son parte de la coexistencia de las ideas políticas con la sociedad y con el hombre mismo. Señores, muchísimas gracias por su atención. Los espero para la clase 8, en la cual hablaremos de Stalin. Nos vemos en una próxima oportunidad.